Bueno es Dios. Yes, aleluya. Bueno es Dios, aleluya. Bueno es Dios. Aleluya, aleluya. Dele palmas al Señor. Amén. Gracias. Gracias por acompañarnos, por ayudarnos. Gracias. Dios les bendiga. Amén. Saliendo predicaban que todos se arrepintieran. El Evangelio del Señor Jesús son las buenas nuevas. Y en esta tarde, con la ayuda del Señor, queremos, hermanos, compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Pueden tomar su lugar, maybe sí. Quiero decir en esta tarde, nuestro hermano Josué nos acaba de decir, das testimonio, hermanos. Hace un mes más o menos oramos por Rudy. Amén. ¿O si se llama Rudy? ¿O Henry? David. Amén. Hermanos, oramos que el Señor lo trajera con bien. Estaba, hermanos, tratando de pasar del lado de México para este lado. Amén. Hermanos, gracias al Señor, ya está aquí en Houston, San Antonio. Amén. Aquí está en San Antonio. Y hermanos, la razón por qué también lo mencionamos es claramente porque pedimos a Dios por él, y porque este hombre, hermanos, le confesó, le contó a Yahshua que cuando él viniera iba a dar su vida al Señor. Él dijo: si yo puedo pasar y llegar allá, voy a dar mi vida al Señor. Entonces, hermanos, nada es en vano de lo que hacemos. Hermanos, su hermano Samuel mencionaba el día, hermanos, jueves, día de fiesta, hermanos, si no mundial, por seguro aquí en Estados Unidos, hermanos, es día de acción de gracias, así le han llamado. Es un día de fiesta que data desde la llegada de los primeros peregrinos que llegaron a Estados Unidos, que con la ayuda de los nativos americanos aprendieron a sembrar y cultivar cosas las cuales les ayudaron a sobrevivir en esta nación. De otra manera hubieran perecido. Es una de las festividades más importantes de los Estados Unidos, no solamente económicamente, pero también socialmente, porque el tiempo es un tiempo que usa las familias para juntarse, para reunirse, hermanos, y comer juntos, disfrutar juntos, hermanos, de las bendiciones que han recibido durante todo el año. Así que, hermanos, es un día de celebración aquí en los Estados Unidos. La iglesia tiene una razón más grande por qué estar agradecida, o también por qué dar gracias al Señor. Un día, por medio de la gracia y el amor de Jesucristo, el cual derramó su sangre por nosotros, nos dio una esperanza viva. Abrió las puertas de la esclavitud espiritual en la cual nos encontrábamos y nos hizo libres por la predicación del Evangelio, el cual es la palabra misma que nos muestra el camino hacia la salvación de nuestras almas. Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Dice, y en Colosenses 1:14 dice: y en quien tenemos redención, el perdón de pecados. El regalo más grande, hermanos, que nosotros podemos dejarle a nuestra familia es, hermanos, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, esperanza viva. ¿Qué es el evangelio? Pues, y quiero decir esto, que estamos predicando, hermanos, por fe. Muchos de nosotros tenemos 20, 30 años, hermanos, y como su servidor más de 40, y hemos escuchado el evangelio, hemos escuchado las buenas nuevas, pero seguimos predicando, seguimos, hermanos, repitiendo, seguimos, hermanos, insistiendo en lo que el evangelio, la palabra del Señor nos dice. Porque aunque muchos hemos dado vuestra vida al Señor, todavía hay algunos, y habrá siempre, hermanos, gente que necesita de Cristo, que necesita conocer del evangelio, las buenas nuevas, aleluya, de salvación. El evangelio, pues, es la sabiduría de Dios. Primera de Reyes dice, capítulo 3:9: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo. Eso es lo que es sabiduría. Tener entendimiento para discernir entre el bien y el mal. Así que el evangelio es, hermanos, para saber, para conocer, para, hermanos, ser sabios y saber qué es el bien, qué es el mal, qué es el pecado, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. El evangelio, hermanos, es el camino a la vida eterna, pero también nos enseña, hermanos, el camino erróneo. Así que, hermanos, estamos en el lugar correcto en esta mañana, recibiendo, hermanos, sabiduría del cielo, porque la palabra del Señor nos dice, aleluya, cuál es el camino a seguir. El evangelio nos enseña, pues, el bien y el mal. Nos enseña cómo caminar en el Señor. Nos enseña cómo hablar. Nos enseña cómo mirar. Y también nos enseña, hermanos, cómo actuar. Todos mueren físicamente, pero a los que creen en Jesucristo les es prometido una resurrección física para la vida eterna. ¿A cuán glorioso, hermanos, es esta palabra? Cuán glorioso, hermanos, es este consejo de la palabra del Señor, del evangelio. Que un día, hermanos, aunque este cuerpo se envejezca, se arrugue, hermanos, aunque esté falto de alguno de sus miembros, déjeme decirle que el Señor nos va a resucitar con un cuerpo, hermanos, imperecedero, un cuerpo nuevo, hermanos. Oh, sí, yo no sé, hermanos, si irán a cambiar mis facciones, si irá a cambiar mi pelo, yo no sé qué voy a cambiar, pero una cosa sí sé, hermanos, que mi cuerpo no va a morir jamás. Tendrá, hermanos, aleluya, oh sí, lo que se llama vida eterna. Allá afuera, hermanos, se restiran iba a decir el pellejo, pero no es correcto. Se estiran, hermanos, la piel para mirarse, hermanos, un poco más atractivos, atractivas. Si lo pueden hacer, está bien, pero al fin de cuentas, hermanos, pasarán algunos años y
aún se mirarán peor. Pero una cosa sí es cierta, hermano o hermana, joven, doncella, es que si servimos al Señor, si creemos a su palabra, el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. Hermanos, lo que se mira, lo que miramos, hermanos, allí solamente en las películas o en los shows o qué sé yo, hermanos, donde, ¿verdad? Falsamente, hermanos, hombres o hasta animales, hermanos, que pasan las paredes y pasan los edificios y todas esas cosas y se aparecen aquí, se aparecen allá. Hermanos, algo así parecido vamos a tener nosotros. Hermanos, entonces vale la pena, hermano. Y esto será real. Esto no será una ficción o una mentira. Esto será real, hermanos. Entonces esto yo recibiré y recibiremos de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque creemos al Evangelio. Creemos, hermanos, en la resurrección. Creemos en el cambio físico que habrá, hermanos, en nosotros. Porque lo que muere, hermanos, aleluya, corruptible, se levantará, aleluya, en incorrupción. Y esto es promesa del Señor. Los que rechazan a Cristo no solo morirán físicamente, sino que sufrirán una segunda muerte. La Biblia lo describe como un lago de fuego eterno. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, 13 al 14. Estamos aquí, hermanos, para decirle lo bueno de Jesús, lo bueno de las, aleluya, buenas nuevas de salvación del Evangelio. Pero también, hermanos, hay cosas, hermanos, que no están muy bien y que debemos de ponerle atención. Ponerle atención. Y esa es vuestra responsabilidad, hermanos, traerlo a, hermanos, a su memoria. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Yo le dije a una persona, y se los he dicho cuando tengo la oportunidad, déjeme decirle que usted no es un animal. No es fácil decirlo, pero no es un animal. ¿Y qué quiere decir con eso? Es que, hermanos, los animales mueren y se acabó ahí se acabó el animal. Se deshace, desaparece, se lo comen, se quema, qué sé yo, hermanos, y ahí se acabó. No, el hombre no, hermanos. El cuerpo será perecedero, hermanos, pero tiene un espíritu, un alma. Tiene un hombre, hermanos, espiritual, que es el que volverá, aleluya, a la eternidad. Y una de dos, hermanos, solamente hay dos lugares: el cielo, hermanos, o hermanos, el sufrimiento en el lago de fuego, aleluya, que arde, hermanos, sin cesar. Y eso es, hermanos, a lo que queremos nosotros advertirle. Aquellos que nos escuchan en esta tarde, y si alguien nos escucha también, hermanos, por el medio de Facebook, hermanos, también yo le digo en esta tarde que hoy es la oportunidad. Mañana no lo sabemos. Hoy es el tiempo de salvación. Queremos, hermanos, como dice el Señor, que nadie se pierda, sino que, hermanos, aleluya, todos obtengamos la vida eterna. Damos gracias al Señor, hermanos, porque esta semana, hermanos, esta semana que pasó, tuvimos bautismos en este lugar, hermanos. Hubo dos bautismos, una pareja, hermanos, que nuestro hermano Tim Nava, hermanos, pastor en Forward, hermanos, estaba evangelizando. Y decidieron, hermanos, dar sus vidas al Señor. Pero no estaban casados, hermanos, legalmente. Estaban nomás rejuntados ahí, hermanos. Y entonces se les dijo que primeramente tenían que bautizarse, aleluya, y luego ya casarlos, hermanos. Se bautizaron, hermanos, aquí en el nombre de Jesús. Y el día de ayer, aleluya, se casaron en este altar. Toda la honra y la gloria al Señor, porque alguien crea el Evangelio. Alguien, hermanos, allá afuera se sigue bautizando, creyendo a las buenas nuevas de salvación. El Evangelio de Jesucristo es la mejor noticia. Es la mejor noticia que se haya oído jamás. Y
Y lo que una persona haga con esa noticia determina dónde pasará su eternidad. Lo que hagas, hermano o hermana, con esa noticia determinará dónde pasarás la eternidad. Pero no queda ahí, hermano o hermana, cada uno de vosotros que tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Tenemos amistades, tenemos hermanos conocidos, tenemos familiares, tenemos hermanos, tenemos hermanas que necesitan, hermanos, el evangelio, necesitan salvación. Así que también, hermanos, es una responsabilidad de qué es lo que vamos a hacer con esa promesa del Señor en vuestra vida. La Biblia dice que de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Así que, hermanos, eso es lo que es el evangelio. Un regalo de Dios que debemos darlo, que debemos exponerlo, que debemos predicarlo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Esto es lo que es el evangelio. Si algo, hermanos, valioso queremos dejarle a vuestra familia, a vuestros hijos, es el evangelio. Que conozcan el evangelio, la muerte y resurrección de Jesús. Para el apóstol Pablo, el evangelio era lo más valioso en su vida, y su vida misma se consideraba sin ningún valor. Por eso, esto es lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 22 al 24. Esto dice Pablo de su vida: tened ahora en cuenta que voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Mas sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Considero mi vida que no tiene valor para mí, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del evangelio y de la gracia de nuestro Señor Jesús. Para predicar el evangelio, para, hermanos, enseñar el evangelio, para demostrar que, hermanos, para que la gente mire nosotros que, hermanos, servimos a un Dios vivo y que predicamos el evangelio de verdad, necesitamos, hermanos, hacer el yo a un lado. Si queremos, hermanos, servir al Señor en cualquier ministerio, debemos de dejar el yo para entregarlo a Cristo y que Cristo haga lo que Él quiere hacer conmigo. Es que yo. Cuando podamos quitar el yo, entonces va a estar el yo Jesucristo, va a estar el poder de Dios en nuestra vida. Entonces vamos a poder predicar el evangelio, hermanos, sin que nada ni nadie nos pueda parar. Pero realmente, hermanos, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que se me ha encomendado. Hermanos, hay miles de religiones, pero hay un solo evangelio.
Hay miles de denominaciones, pero para todos hay un solo evangelio. Y hay de nosotros, hermanos, si le cambiamos, si le ponemos, si le quitamos, porque de eso daremos cuenta. Y Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, porque es potencia de Dios para salvación de los que creen. La Biblia nos advierte sobre quienes quieren cambiar el evangelio de Cristo. El libro de Gálatas capítulo 1:7. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre vosotros y quieren cambiar el evangelio. Hoy en día, hermanos, hay evangelios muy baratos, muy baratos, fácil de comprar, fácil de obtener. Hay unos que tienen su propio evangelio y dicen de esta manera: yo no necesito ir a la iglesia, yo recibo mi enseñanza en la televisión. Y eso es su evangelio, y con eso están satisfechos. Qué fácil, ¿verdad? Qué barato es eso. Hay otros hermanos tan baratos que dicen: si usted cree en el Señor en su corazón el día de hoy, levante su mano y haga esta oración conmigo y es salvo. Barato, baratísimo. Pero cuando se tiene que quitar uno de sí mismo y hacerse un lado y dejar que Cristo, dejar que el evangelio nos dirija, entonces ahí es donde viene lo dificultoso. Ahí, hermanos, sí cuesta, sí cuesta. Y no os voy a aventar esta ahí, más porque se me vino a la cabeza. La palabra del Señor dice que no te debes de vestir así, pero que te debes de vestir a casa. Yo sí creo en el evangelio, pero es que yo creo que yo puedo hacer lo que yo quiera conmigo mismo. Yo puedo andar como yo quiera, siempre y cuando crea en mi corazón. Pero la Biblia dice que aquí no, ahí ustedes son muy extremistas. Mejor me voy acá donde están, acá donde no me dice nada, allí voy a ir. Sí, evangelio barato. Pero bueno, hermanos, este es el evangelio que nosotros predicamos. Dice: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Palabras fuertes. Dado que este evangelio de la gloria de Dios, la persona que predica otro evangelio, es decir, un poco de ley, un poco de gracia, un poco de Cristo, un poco del yo, un poco de la fe, un poco de obras, un poco de pecado, le roba la gloria a Dios y le quita la esperanza al pecador. ¿Cierto? Yo conozco algunos que dicen: es que poquito no es malo, y hacen poquito y están bien, porque les dicen que está bien. Alguien les dice que está bien. Y por eso la Biblia habla de que hay algunos que pervierten el evangelio, o sea, que predican o predicamos cosas que no debemos de predicar. El evangelio de Jesús del Nuevo Testamento insiste en que somos salvos por creer al evangelio. Si usted cree al evangelio, será libre del castigo y del poder del pecado. Hoy, ahora, podemos llenar las pilas de agua,
Nomás toma como 1 hora y media y lo bautizamos. Y cuando esta breve vida termine, usted y yo irá al cielo. Pero de lo contrario, si no crea el evangelio, estará perdido en las tinieblas. Cualquier cosa que determine pues nuestro destino eterno, sin duda que hay que ponerle atención. Hay que escudriñarlo. Hay que ir más adentro. Es verdad lo que dice la palabra de Dios. Es verdad lo que dice el evangelio, que si no creo, no voy a entrar al cielo. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, eso nos lleva, nos motiva o nos debe de motivar a buscar del Señor, a acercarnos al Señor. Y eso es lo que debemos de predicar. Pablo nos enseña en la primera de Corintios 15, 1-4 de esta manera: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Me llama la atención, hermanos, la palabra aferrarse. Es alguien, hermanos, que no quiere irse. O es alguien que no, hermanos, que se agarra de algo y no lo quiere dejar ir. Aferrarnos al evangelio, permanecer en el evangelio, tomar el evangelio, comer el evangelio, practicar el evangelio. Porque esto, hermanos, nos da esperanza, pues. Esto nos da, hermanos, la vida nueva que algunos necesitamos. Y esto todo es por fe. De otro modo, si no nos aferramos, de otro modo habrán creído en vano. Porque antes todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras. Esto, hermanos, concuerda y está en armonía con el Nuevo Testamento, ya que debemos recordar que Cristo no vino principalmente y únicamente a predicar el evangelio, aunque vino, hermanos, proclamando libertad a los cautivos, vino a sanando, hermanos, a la gente. Pero lo más importante que vino a hacer, hermanos, es para que hubiera un evangelio que predicar, una esperanza que predicar. Y esto es ahora lo que tenemos. Tenemos un evangelio. Tenemos, hermanos, una herramienta. Tenemos, hermanos, el camino abierto al Señor. Pero eso es lo que nos predica, eso es lo que nos dice el evangelio. El evangelio fue pues cumplido y hecho realidad cuando Él murió en la cruz del Calvario. Él vino del cielo a la tierra con un propósito. Era, hermanos, este propósito era completamente diferente del de los seres humanos, que se aferran o nos aferramos a la vida y pasan la vida empeñados en vivir. Creo que todos tenemos algo de eso, hermanos. Yo empecé a sentirme un poquito, me dolía un poquito aquí la garganta, hermanos, y a las 8 de la mañana, antes que abrieran, hermanos, la clínica, ya estaba ahí esperando. Aleluya. ¿Quién se quiere enfermar, hermano? Y mucho menos morir.
¿Y saben por qué va uno? Porque, hermanos, dice uno, que si me enfermo del pecho y luego se baja aquí a la garganta y se baja a los pulmones y luego se baja quién sabe dónde y luego se va para allá y se va para acá, de seguro me muero si no me curo. Entonces va uno inmediatamente, hermanos. Ese es, hermanos, esa es la humanidad, hermanos. El vivir. Así que, hermanos, tenemos un evangelio que nos ofrece, hermanos, salvación. El evangelio es el mensaje que nunca falla. Este pues es el evangelio, este es el mensaje que cuando se cree con fe nunca deja de ser poderoso. Nunca deja, hermanos, de tener, en este caso, la mano extendida para salvar. No hay cosas difíciles, hermanos, que Él no pueda, hermanos, resolver. Para muchos, como dice la escritura, hermanos, para muchos o para el mundo, el evangelio es una locura. Estamos tontos. ¿Qué es eso de estar ahí encerrados? No hay gozo ahí. No se divierte esa gente. Están muertos en vida. Si alguien me escucha y no tiene el evangelio y no cree al Señor y no sirve al Señor, el que está muerto es él, es ella. Porque por fe vivimos y viviremos para siempre. Dele palmas al Señor en él. Si usted le recibe, Él lo recibirá a usted. Y descubrirá que este evangelio que habla de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo es poder de Dios para salvación del alma. Por gracia sois salvos. Ya para casi concluir, recíbalo con sus ojos. Mirad a mí y sed salvos, dice Isaías 45:22. Recíbalo con sus pies. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Mateo capítulo 11, verso 28. Recíbalo con sus manos. Él quiere que tome gratuitamente el agua de vida. Apocalipsis capítulo 22, 17. Recíbalo con sus labios. Prueben y vean que el Señor es bueno. Salmos 34, 8. Recíbalo con sus oídos. Escuchadme y vivirán. Isaías 55, 3. Recíbalo con su voluntad. Elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Eso es lo que dice Josué capítulo 24, 15. Y si puedo agregar, porque Josué dijo: ustedes escojan lo que quieran escoger, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Recíbalo pues, reciba el evangelio con su corazón. Confía en el Señor de todo corazón. Proverbios 3:5. El evangelio pues son las buenas nuevas. El evangelio no es nada más ni nada menos que Jesús mismo. Nuestro pastor Nava lo dijo, copastor Nava lo dijo bien claro el martes en la oración. El que vive tratando de entender para obedecer está viviendo en desobediencia. Y el evangelio, la palabra de Dios dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Proverbios 3:1 y todo el versículo, si usted lo lee en su casa, voy a leer más algunos versos y con esto termino. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. En este caso podríamos decir de mi evangelio. Más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello
y escríbelos en el libro de tu corazón. Mirando, hermanos, preparándome para este mensaje, según, hermanos, la enciclopedia, el diccionario, la brújula es un instrumento que sirve para determinar cualquier dirección de la superficie terrestre por medio de una aguja imantada que siempre marca los polos magnéticos. Para dirigir un buque con la brújula se investiga primero sobre una carta marina el rumbo que quieres llevar o a donde quieres llegar. Entonces fija la vista sobre la brújula, hace girar el timonel, la caña del timón, hasta que el rumbo en cuestión se pone en su dirección. Coincida marcando sobre la rosa, o sea, lo que dice la brújula, coincide con una línea de fe que pasa por dos puntos C y D y marcados en los bordos de la caja, y es dirigida en el sentido que debe de llevar. Sin embargo, las variaciones de declinaciones en los diferentes puntos del globo obligan a los navegantes a corregir de continuo las observaciones que hace la aguja. La brújula, hermanos, hay muchas brújulas, pero investigando hay una que ustedes pueden colgar en el pecho, y esa le va a ayudar si usted va a algún lugar de montañas o qué sé yo. Esa le va a guiar, le va a decir norte, sur o a dónde quiere llegar. Quise conectar esto, hermanos, con lo que dice la escritura, que dice: átala a tu cuello, átala a tu cuello. Que nunca te abandone el amor y la verdad, llévalo siempre alrededor de tu cuello. Yo creo que el Señor sabía algo de las brújulas, ¿no? Oh, Rey Salomón, cuando escribió estos proverbios. Hermanos, paz de Cristo. Que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo llevemos en nuestro corazón. Atémoslo, hermanos, a nuestra vida. Y eso, hermanos, le guiará al lugar donde usted quiere llegar. Es el evangelio de la paz. Es el evangelio, hermanos, que el Señor Jesús nos ha venido a dar, para que nadie se pierda, para que nadie desmaye, para que nadie, hermanos, desanime. En esta tarde, que mi buen Dios les bendiga, les guarde. Demos un aplauso al Señor en esta. Amén, amén. Pongámonos de pie, hermanos. Nuestro hermano pastor Amir Nava no está con nosotros, hermanos. Tomó unos días de vacaciones, pero no les ha ido muy bien, están enfermos. Entonces, pero hermanos, de como quiera, están tratando de pasar tiempo con la familia. Hermana Yolanda no está con nosotros, sí está con nosotros. No está con nosotros, está enferma nuestra hermana. Nuestro hermano sí está aquí con nosotros. Nuestro hermano Francisco Senior, ellos, hermanos, también andan con su familia allá por Florida, hermanos, salieron de vacaciones, nos avisaron.
de ahí para allá, hermanos, a la mejor hermana Erika no está con nosotros, está a falta de salud también. Por esa razón no está con nosotros, hermanos. De ahí para allá, hermanos, hay algunos otros que andan de vacaciones, pero no sé si están de vacaciones o de vacaciones de la iglesia. Dios los bendiga también, hermanos. Dios los guarde en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, en esta tarde vamos, hermanos, a hacer una oración también antes de despedirnos. Yo voy a pedir, hermanos, siempre me gusta, hermano ministro Oliver Castañeda. Yo le digo mi amigo. Cuando tengo en el teléfono ahí dice mi amigo, sale ahí mi amigo. Y hermanos, hemos llegado a ser buenos amigos también, y eso es bueno también en la iglesia. Nuestra hermana Erika, hermano Oliver, y también voy a pedir oración por mi esposa. Esta mañana recibió una grande enseñanza mi esposa. Hermanos, ella estaba tratando de levantar algo y tan simple, pero hermanos, fue suficiente para, hermanos, lastimarse la espalda. Y bueno, hermanos, Dios sabe las razones por qué. Y aquí está, hermanos, realmente nosotros habíamos oído de gente que cuando están lastimados de la espalda, pues no podían subir al carro. Es cierto, ¿verdad? Y ahora, hermanos, quiso subirse al carro, y hermano, tuve que ayudarle yo muy doloroso. Así que, hermano, pase por favor y nos pide también una oración. Haremos Amén. Paz de Cristo, iglesia. Qué hermoso mensaje el día de hoy. Algo tan básico, tan práctico, que nosotros debemos de tener ya en mente. Pero recuerde esto, y lo voy a poner en su corazón, que la idea de pecado en el tiempo en el que vivimos está en crisis. ¿Sí? Porque se ha extendido la idea falsa de que todo vale, de que todo se vale, y no existe un criterio fijo de lo que es bueno y lo que es malo. Tres textos antes de pasar y orar. Romanos 3:23, Romanos 6:23, y segunda de Pedro 3:9. Dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hay un pago. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. No existe aquello que dice que no pecamos, que no hacemos nada, que estamos en casa. No existe eso. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué no levantamos nuestras manos en esta hora? Yo voy a pedir a mi esposa que venga, ponga las manos sobre nuestra pastora. Aquellos que están en necesidad de sanidad, créalo en este momento que Dios puede hacer su milagro si usted lo cree. La Biblia dice que nada es imposible para Dios. Cierre sus ojos en esta hora. Señor, en este momento, Padre, tú que eres la sanidad, a ti, Señor, clamamos en esta hora, mi Dios. Primeramente exalzando tu nombre, Señor. Primeramente, Señor Jesús, dándote gracias, Señor, por tu majestad, por tu bondad tan grande que tienes, que cada día, Señor, tienes una palabra para nosotros, para nuestros corazones. Tu palabra sigue siendo efecto,
sigue transformando los corazones, sigue cambiando al pecador, Señor Jesús. Y ese evangelio, Señor, que no ha cambiado, que es el mismo, todavía sigue haciendo milagros, sigue transformando la vida de miles y miles de personas, Señor. Y aquí en este día, en este lugar, también hay personas que necesitan ser transformadas por el poder de tu palabra, Señor. Te pido que pongas ese sentir en el corazón de aquellos que la necesitan, Señor. En este momento te pedimos, Señor, por la sanidad completa de aquellos que están enfermos, Señor, en casa. Aquellos, Señor Jesús, que están padeciendo una enfermedad, mi Dios, lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que sane completamente. Te pido en este momento, Señor, por nuestra pastora, Señor, que tú obres en su cuerpo físico, Señor, restaure su espina dorsal, Señor. Donde existe algún dolor, se va ese dolor por tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos, Señor, que para ti nada hay imposible, Señor. Gracias, muchas gracias, porque declaramos que tú eres Dios sobre todas las cosas. Declaramos, Señor, que tú sanas, Señor, que tú transformas en el momento, Señor, que aquel te pide. Gracias, Señor, en esta hora, Señor, gracias por tu palabra.